Bendiciones, bendiciones. Quiero compartir a través de estas enseñanzas experiencias y consejos, especialmente para los ministros, los pastores, aquellos que están en el ministerio. Yo creo que no todos hemos tenido la oportunidad y el privilegio de tener a alguien que nos esté asesorando, sino que muchas de las cosas que hemos aprendido, lo hemos aprendido a los golpes. Por eso el Señor me ha estado inquietando para compartir con ustedes, con los ministros, eh, lo que es la vida ministerial, porque de eso depende el crecimiento y el avance de la obra del Señor. Quiero orar que el Señor pueda abrir vuestro entendimiento y que el Señor pueda darnos sabiduría en todo nuestro andar cristiano. Padre, yo te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Estoy orando por cada ministro para que tú le guíe, para que tú abras su entendimiento, le des sabiduría, por sobre todas las cosas la unción y el poder de tu Espíritu esté sobre cada uno de ellos para poder desarrollar esa obra a la cual tú le llamaste y que pueda avanzar en ese ministerio en el cual tú le pusiste a cada uno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En esta serie de enseñanzas quiero compartir y especialmente quiero tocar, empezando sobre la vida del ministro, porque yo creo que eso es lo básico, porque la congregación depende de la vida del ministro. Si vamos a ver una congregación con éxito, debe tener un ministro con éxito. No me estoy refiriendo a logros humanos, sino logros espirituales. Y una de las cosas que hay que saber es que el ministro es llamado por Dios y es equipado por Dios a través de los dones. Sin embargo, hay que saber que hay una gran diferencia entre dones y frutos del Espíritu. Y hago estas aclaraciones porque muchas veces creemos que porque tenemos algunos dones, eso nos acredita y nos da autoridad frente a los poderes satánicos. Y hay que saber que hay una gran diferencia entre los dones y los frutos. Pero en esto ahondaré un poco más adelante. Ahora quiero tocar un poquito, como dije, la vida y la autoridad del ministro. La autoridad de un ministro no viene porque es pastor. Hay que recordar que hay una autoridad humana, pero hay una autoridad espiritual. Y muchas veces nos basamos solamente en la autoridad humana. Piensa porque es pastor, tiene la autoridad.
Pero si depende solamente de la autoridad humana, es como que alguien, eh, una autoridad, podemos poner un agente, un policía, eh, la autoridad está en el traje que lleva, en la vestimenta. Pero en el cristiano es muy diferente. En el ministro es muy diferente. Eh, el hecho de tener autoridad como pastor en una congregación, eso es más o menos como alguien que tiene un trabajo y que le asciende a jefe o a capataz o a un cargo y que lo demás, lo subalterno tiene que obedecer. Y a veces entendemos y creemos que esa es la autoridad de un pastor. La autoridad de un pastor no consiste en eso. La autoridad de un pastor consiste en la autoridad espiritual. Y en esto es lo que yo quiero detenerme un poquito, porque en esto depende el crecimiento y el avance de la obra del Señor. Imagínese una persona que no tiene autoridad espiritual. Tendrá autoridad ante los ojos de la congregación como pastor, pero cuando le toca enfrentar ante los ataques del enemigo, carece de autoridad espiritual, porque esa autoridad espiritual no le da el cargo. El hecho de ser pastor, de ser ministro, no le da esa autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual tiene que ver con una vida de relación, de intimidad, de búsqueda de la presencia de Dios en obediencia a la palabra. Porque hay muchas personas que yo conozco, personas que ayunan, que oran, pero no tienen sometimiento a la palabra. Entonces, carece de esa autoridad. Yo recuerdo cuando estaba de pastor en Honduras, que es pastoreado tantos años, la iglesia estaba en crecimiento, había un mover glorioso del Espíritu Santo. Y naturalmente donde hay un mover del Espíritu de Dios, hay manifestación satánica, porque todo espíritu satánico, al enfrentarse con ese mover espiritual, hay una reacción. Así que había un mover del Espíritu Santo continuamente en los cultos, así que cuando venían personas que tenían ataduras demoníacas o estaban endemoniados, al entrar en esa atmósfera, los demonios se manifestaban. Y muchas veces yo estaba predicando, entonces hemos creado y interrumpía los cultos. Yo no me podía bajar a reprender demonios porque estropearía todos los cultos, todo el culto. Así que instruía a los demás pastores. Teníamos, no solamente yo era el pastor general, pero teníamos varios pastores. Así que le dije, bueno, prepárate varios hermanos para que pueda ayudar y cuando hay endemoniado que se manifieste dentro de la congregación, lo llevan aparte y lo liberan. Y esto ocurría muy a menudo. Y recuerdo en varias oportunidades, un pastor, uno de los pastores,
se había manifestado un demonio allí en la vida de una persona y lo llevaron al cuarto que teníamos para poder orar y no interrumpir los cultos, porque gritaban y hacía escándalo. Y entonces, fuera de la congregación, entonces no interrumpía nada porque no oíamos todo lo que pasaba. Y ese pastor no pudo echar fuera a ese demonio. Y eso ocurrió en varias oportunidades, varios hermanos, el cual tuve que reunirme con ellos después para explicarles. Eh, por eso quiero compartir estas experiencias. Y entonces el hermano le ungió con aceite, hasta le hizo beber aceite demoniada. Y el demonio le dijo, yo te conozco, yo sé quién eres, y tú me vas a sacar. Así que le avergonzó al hermano, al pastor, y no pudieron sacarlo. Lo revolvió a todos, lo revolcó a todos los hermanos que estaban ahí, ese endemoniado. Al finalizar el culto, yo tuve que ir a orar para poder expulsar ese demonio. Yo creo que esto nos demuestra, y tenemos el ejemplo en el libro de Hechos, el capítulo 19, el verso 15, que nos habla sobre aquello que vieron, cómo echaban fuera demonios, y se acercaron y quisieron hacer lo mismo. ¿Qué le dijo los demonios? A Jesús conozco, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? De esa clase de autoridad es que quiero hablar. El ministro que carece de autoridad espiritual. Recordemos que el que fue llamado para poder ministrar es el vocero, el que tiene una relación de intimidad con Dios. Se convierte realmente en un intercesor. Y hay sobre esa persona, no es que hay, sino que debe de haber. Y eso no se consigue, no viene solamente por ser pastor o por ser ministro. Viene a través de la búsqueda, a través del sometimiento. Y esto hay que entender que hay un tiempo. Esto no es tampoco algo que viene de repente, sino que hay que trabajar, hay que buscar, hay que someterse, hay que aprender. El ministro que no aprende a ayunar, a humillarse. Muchas veces hay ministros que piensan que el ayuno es un trueque, como quien dice, bueno, yo ayuno para yo tener derecho a tener algo. No, el ayuno no es un trueque, no es un pago. El ayuno tiene que ver con sometimiento personal, con humillación, con búsqueda. Hay ministros que no pueden ayunar ni siquiera un día. Pero no basta solamente con el ayuno, sino tiene que ver con su conducta, con su comportamiento, con su carácter, con su formación espiritual. Por eso carece de autoridad. Debemos de recordar que Efesios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y eso no se puede hacerle frente
con los títulos. No importa cuántos años haya estudiado, no importa cuánto conocimiento tenga de la palabra, no importa cuántos cursos haya tenido o cuántos años de estudio teológico y puede incluso tener varios doctorados en teología. Pero si no tiene autoridad espiritual, no habrá avance en tu vida. Yo siento en mi corazón de que Dios quiere restaurar esa autoridad. Por eso quiero compartir y saber, porque estamos en la puerta de un gran mover del Espíritu de Dios, como nunca antes. Pero ¿quiénes son los que van a ser parte de eso? Aquellos hombres, aquellas mujeres que están dispuestos a someterse, a vivir en obediencia. Por eso quiero hablar sobre la importancia que el ministro debe atender. Yo quiero preguntarte en este día, ¿cuál es tu relación con Dios? Posiblemente tenga conocimiento de la palabra, pero ¿cuál es tu relación con el Espíritu Santo? Indudablemente tú tengas dones. Recordemos que los dones, el regalo, es como la salvación. Es un don, es una gracia, pero es algo inmerecido que no lo merecemos, pero recibimos por amor. Pero la autoridad es muy diferente. La autoridad viene a través, como dije, del sometimiento, de la búsqueda, de la obediencia. Quisiera ponerles algunos ejemplos. Yo creo que a través de estas enseñanzas, quiero que cada quien podamos mirarnos a sí mismo. ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos ante la presencia de tanto espíritu demoníaco? ¿Qué piensa el ámbito espiritual de nuestra vida? ¿Hay autoridad? Y alguno dirá, bueno, pero yo oro, yo ayuno. Pero eso debe ir acompañado con autoridad. Una de las cosas que muy poco se trabaja es con nuestro propio carácter. Gobierna el Espíritu Santo nuestros pensamientos. Yo hablé sobre los dones y los frutos. ¿Qué son los frutos? Podríamos poneros un ejemplo. Imagínense, usted tiene una planta de naranjo en casa. Usted puede comer esa planta si no tiene fruto. Usted sabe que es un naranjo, tiene toda la capacidad y la naturaleza para producir, pero si no tiene fruto,
solamente es un árbol con esa característica de ser un naranjo o un manzano. Sin embargo, si no tiene fruto, no puede saciar a nadie. Y así es nuestra vida. Podemos tener los dones, pero si no hay fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice Gálatas sobre los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué es? Más los frutos del Espíritu es ¿qué? Creo que por eso tenemos que mirar nuestra vida. ¿Están los frutos allí? ¿O tenemos que comenzar a cultivar? Porque los frutos no vienen por sí mismos. Hay que cultivar. Recuerdo cuando estábamos pequeños, sembramos, teníamos un huerto y sembramos, teníamos árboles frutales. Y para que diera fruto, teníamos que limpiarlo alrededor y abonarlo para que pudiéramos recibir fruto. ¿Y qué pasa con la vida de un ministro que no se somete a Dios? ¿Y sabe por qué no se somete a Dios? Uno, posiblemente que ayuna, pero no hay obediencia a la palabra. Hay otros que ni siquiera ayunan y piensan, porque han pensado y cree que el ayuno es un trueque, es un cambio y que las cosas no se pueden comprar. Claro que sí, pero la Biblia nos manda. Yo puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, Jesús hizo trueque cuando él ayunó 40 días. Moisés, y así sucesivamente. Y cuando miramos el origen del ayuno, cuando Dios llamó y dio a Moisés en el monte y habló para que su pueblo ayunara, era para humillarse, para someter su carne. Así que el ministro que no puede ayunar, imagínense, no puede ayunar un día entero, mucho menos va a poder ayunar 2, 3, 4 días cuando estamos dispuestos a someternos. Vamos a ver la gloria de Dios. Y va a haber respeto y reconocimiento de los poderes satánicos. En primer lugar, ¿cuál es el concepto de nuestro ministerio que hay dentro de la congregación? Pero al fin y al cabo, la congregación puede desconocer nuestra vida, porque hay muchos ministros que se ponen el traje de ministro cuando está en la iglesia, pero cuando llega a la casa es otra persona. Doble vida. Cristiano en la iglesia, pero en la casa un desastre. Por ello te pregunto, querido consiervo, ¿cuál es tu relación con tu esposa? ¿Cuál es tu relación con tus hijos? ¿Qué opinión tiene de tu ministerio, tu propia familia?
¿Qué opina? ¿Qué es con tu carácter? ¿Tiene paciencia? ¿Te irrita fácilmente? ¿Vive enojado? ¿Insulta? ¿Te salen palabras de maldición? Vez tras vez. No tiene control de ti mismo. Creo que como ministro, en primer lugar, es el área donde un ministro debe de trabajar. Y no es que Dios te va a cambiar, sino que si no hay sometimiento, no hay cambio. Dios es el que hace la obra, pero cuando uno se somete, porque si no se somete, no hay nada. Quiere tú vivir bajo la unción del Espíritu. Quiere que los demonios se sujeten. Debe tú mismo sujetarte a la palabra, sujetarte a Dios. Y eso equivale a obediencia. Yo he visto cuántos ministros caen en depresión porque se sienten agobiados, porque están trabajando y peleando en la carne. Creo que es una de las cosas que el ministro debe de mejorar. Y hablo de esto porque el ministro es el modelo, no el modelo ficticio, el modelo de iglesia, sino la persona que es sincero en casa, en primer lugar, y en la iglesia. Y que tenga un reconocimiento no solamente en el ámbito congregacional, sino tener reconocimiento en el ámbito espiritual. Que los demonios sepan quién eres. Así que Dios pueda bendecirte y este es el inicio de la primera enseñanza en la cual quiero ir profundizando y quiero dejarte con estos pensamientos para ir trabajando y quiero hablar de los alcances y de las posibilidades que tenemos para poder lograr aquello para el cual Dios nos ha llamado. Así que Dios te bendiga este día y vamos a estar esperando grandes cosas que vamos a estar compartiendo. Bendiciones.